Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hermano Arnoldo, muy agradecido por esta oportunidad que me han dado para participar en este tema tan importante y tan delicado. Mi nombre, como ya lo dijo la hermana Londra, pues soy Manuel Parra y un siervo del Señor que estoy presto para ayudar, para servir al Señor y poder dar consejos, orientación a todo aquel hermano que lo necesite. Actualmente, pues aquí en Pereira, he aprovechado para poner todo lo que es el aprendizaje que he tenido en estos años al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos. Y bendito sea el Señor que ahora me está dando la oportunidad de participar en este grupo para también servir. Así que, hermano Arnoldo, muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, aquí estamos para servir, para servir. Y bueno, vamos a entrar en materia. Voy a compartir pantalla. Este tema es muy delicado, realmente. La influencia de la pornografía en el hogar. Eh, Muchas personas no le han prestado atención hasta ahora, pero este flagelo viene de mucho tiempo, desde la antigüedad. Lo que pasa es que hoy día, por la tecnología, sencillamente ha avanzado muchísimo. Y según las estadísticas que estaba observando, en el año 2024 ha crecido en un 310%. Entonces es un tema bastante delicado, ¿verdad? Por eso, sencillamente, pues hoy vamos a hablar un poco, porque esto es un tema muy amplio, pero vamos a hablar un poco y tratar que esta información le sirva a todas las personas que estamos presentes y que podamos compartirla con otras personas, con hermanos, con la familia, con vecinos. ¿Se ve bien la presentación? Muy bien, muy bien. Entonces, eh, para la pornografía, primero que nada, no hay edad ni sexo. Desde los niños, y según las estadísticas, los niños de 7 años en adelante ya están viendo. Pero sobre todo, de los 12 a los 17 se ha propagado demasiado. Es delicada la situación. La pornografía está llevando a una situación mental de las personas bastante delicada. No importa si eres un niño, si eres adolescente, si eres una mujer, si eres anciano, no importa. Al diablo no le interesa nada de eso. Al diablo le interesa es dañar. Él sabe que justamente el trabajo de él es ese, dañar. Eh, en los adultos se propaga, pero sencillamente pues hay muchos que no manejan demasiado la tecnología y pues se queda ahí, digamos, un poco estancada. Pero los niños ahorita manejan la tecnología mejor que todos nosotros. Al diablo no le importa la clase social. Y entonces la pornografía no está solamente en las personas de escasos recursos, está en ricos, está en pobres, está en cualquier tipo de persona. No le importa la clase social y mucho menos la religión. En esta investigación que estuve haciendo, eh, no me imaginé la información que iba a obtener, pero tristemente muchos líderes de las congregaciones, de cualquier tipo de congregación, tristemente caen en la pornografía. Y eso le ha llevado a tener problemas, ¿verdad? Y por eso han habido abusos por parte de líderes religiosos. Entonces, la pornografía no le interesa si eres religioso, si eres líder, si eres cualquier persona, no le interesa. Sencillamente la pornografía avanza cada día. ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es la pornografía? ¿Te has preguntado esto? Es la filmación
el fotografiado y exposición de manera explícita de relaciones sexuales. Pero aparte de eso, tenemos que ver que no es solamente directamente a ese punto, es que la pornografía se ha ido llevando y desarrollando poco a poco y sencillamente ya la cantidad de escote, la cantidad de mostrar el cuerpo de las personas, pues sencillamente eso ya le lleva a una exposición que motiva a la pornografía. ¿Por qué razón? Los jovencitos andan en la calle, ven todas esas muchachas que andan semidesnudas y sencillamente eso les pone a pensar. ¿Y qué hacen? Van a la casa y empiezan a ver pornografía. Empiezan a ver la pornografía y de ahí es donde viene el problema. Entonces, la pornografía o porno es cualquier material explícitamente sexual, ya sea escrito, visual o de otro tipo diseñado para excitar sexualmente. Entonces, de pronto no necesariamente vamos a ver que son relaciones sexuales, sino que mujeres que aunque no tengan relaciones, empiezan a tener bailes y movimientos, cosas extrañas, que eso motiva a ver pornografía. Y ahorita no solamente las mujeres, los hombres también son parte de este material pornográfico. Y es triste saber que hay muchos jóvenes dentro de las mismas congregaciones que lo están practicando, pero que no están recibiendo la orientación necesaria. Y vamos a ver acá que el término pornografía fue utilizado por primera vez en Restif de Breton en 1769, en su tratado Le Pornographie, en donde buscaba, perdón, normalizar y racionalizar esto como algo normal, como algo natural, o sea, que no tenía ningún tipo de problema. La pornografía designaba en la antigüedad sencillamente la propaganda para la prostitución. Pero hoy día no es mucha la diferencia, porque esa pornografía de hoy está estimulando para las violaciones, para el abuso, ya sea verbal, sea emocional, sea psicológico. La pornografía de hoy día está llevando a todo eso. Y entonces, ¿qué acontece? Sencillamente, los jóvenes se están dejando llevar por todo ese material que día a día les está ofreciendo la tecnología. Y ahorita que los muchachos tienen el control de los celulares, el control de los ordenadores, pues se les hace muy fácil. Y el Internet, que ahorita lo encontramos gratis en cualquier parte, buscamos las alternativas para ello, entonces es muy fácil la propagación de la pornografía. Vamos a ver algo también interesante, entendiendo que una palabra no se debería definir solo por su etimología, sino también por lo que en cada época pudo significar. Muchas veces nosotros no le damos el valor a esa exposición que se hace, ¿verdad? Y lo vemos, bueno, sin la pornografía. No, bueno, eso es algo que es natural dentro de la sociedad, es algo que cualquier persona ve, pero después no vuelve a ver más. No, porque eso es algo que está afectando la mente. Y entonces, ¿qué acontece? Nosotros tenemos que ir a lo que dice la palabra, a lo que dice el Señor acerca de la pornografía. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Nos está diciendo que la pornografía es algo que está dentro de la sociedad, que lo tenemos en la palma de las manos, a través del celular. Lo tenemos ahí al frente, en un ordenador. Y ahorita todo el mundo tiene el acceso fácil a todos estos medios. Entonces el Señor, ¿qué me dice? Veamos lo que nos presenta. En Santiago nos dice
en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos, todos tenemos la posibilidad de ser tentados por la pornografía. ¿Verdad que sí? ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes un celular, no tienes un celular en tus manos, ¿qué acontece? En cualquier momento se te puede presentar un mensaje con cualquier información con pornografía. Entonces la tentación la tienes en la mano. Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurado el varón que soporta esa tentación. Bienaventurado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Muchas veces nosotros, tristemente, le echamos la culpa a Dios de las cosas que pasan. ¿Por qué, Señor, usted permite que en mi celular, si tienes un celular en la mano, no es culpa de Dios? Dios te da la oportunidad de tener una herramienta para mandar mensajes bíblicos, para hablar de Él, para mostrar la verdad, para predicar el Evangelio, para decirle a las personas que Cristo les ama y que tienen la oportunidad de buscarlo porque el día de salvación es hoy. Pero no le digamos a Dios, oye, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy siendo tentado? ¿Por qué tú lo permites? ¿Por qué tú no impides eso? Pues ¿saben qué? Tenemos libre albedrío. Y en ese libre albedrío somos nosotros los que decidimos si caemos en la tentación o no caemos. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿dónde está la concupiscencia? ¿Dónde está la situación? Todo eso está aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí es donde está toda la maldad. Y resulta que cuando nosotros somos tentados, sencillamente es porque tenemos pensamientos inicuos, tenemos malos pensamientos y sencillamente esa concupiscencia, esos malos pensamientos, esa laxivia, ¿qué hace? Me lleva, me atrae, me seduce para que sucumba en el pecado. Y entonces, ¿qué me dice el Señor? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. Da a luz el pecado. Y entonces, como él da, la concupiscencia da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir. Oye, si el Señor me da la posibilidad de tener un buen teléfono, de tener una buena computadora, sencillamente yo tengo que aprovecharla para cosas buenas, para cosas positivas, porque si empiezo a tener pensamientos y tener curiosidad, entonces ahí es donde esos malos pensamientos me llevan a entrar en la pornografía. Y sencillamente, el pensar en que quiero ver algo no es el pecado. El pecado se da es cuando yo pienso, oye, pero este mensaje que me llegó, pero esto que estoy viendo acá, me está así como motivando. Y sencillamente voy, hago el clic, entro y empiezo a ver y empiezo a emocionarme. Y de ahí, pues siguen muchas cosas que más adelante hablaremos algo de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que acontece? La pornografía sencillamente es el resultado de yo desobedecer al Señor, de dejarme llevar por la tentación, por mi concupiscencia, caer y sencillamente morir. Porque la pornografía me puede llevar a qué? A ser infiel a mi esposa, me puede llevar a buscar cosas que no debo y hacer cosas que no debo. Entonces ahí es donde yo tengo que ver lo que el Señor me dice, cuídate, cuídate,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En un texto tomado del Instituto Cruz, me gustó bastante ese texto, dice, la pornografía deja poco o nada a la imaginación del espectador o del lector. Además, incluye a menudo representaciones de violencia sádica y de relaciones sexuales entre personas y animales. Esto es delicado, esto es muy delicado. ¿Por qué razón? Porque cuando yo empiezo a ver pornografía, puedo empezar por ver cosas, diríamos, muy inocentes. Busco una muchacha que quiero ver, así se me desnuda, empiezo a ver un programa, que ese programa pues tiene a las mujeres semidesnudas, empiezo a ver películas que tienen bastante acción amorosa, y eso empieza a inspirarme para ir un poco más allá. Pero cuando llego directamente a la pornografía, ya ahí no me deja nada para la imaginación. Y más ahorita que cada día, pues, con la tecnología, todo se va, digamos, perfeccionando. Y eso, ¿a qué lleva? A que hay representaciones de violencia sádica y de relaciones sexuales entre personas y animales. Cómo lamentablemente la perversión humana nos lleva a caer en eso. ¿Cómo puede un cristiano, un hombre de Dios, eh, deleitarse con ver mujeres que están con un animal, con un perro, con cualquier animal, ¿verdad? Y esa persona poder deleitarse de eso? ¿Cómo puede deleitarse de que sencillamente hayan tantas atrocidades en esas películas, en esas escenas que no benefician? Pero es que cuando nosotros empezamos a ver, cuando empezamos a dejar desarrollar el pensamiento, el sentimiento, las emociones, entonces todo eso se nos presenta como algo interesante. Y como no tengo que imaginarme nada, sino que sencillamente lo que tengo es que ver, captar, absorber, y de ahí es donde han salido que muchas personas lamentablemente van y practican eso. ¿Y cómo acontece? Bueno, que muchas veces padres que ven pornografía después violan a su hija. Después quieren hacerle cualquier atrocidad a su esposa, porque lo ven como normal lo que están haciendo en esas películas o en esos videos pornográficos, y después quieren que su esposa se lo haga. Y es un problema para las mujeres que son nuestras hermanas que tienen maridos inconversos, porque esos maridos inconversos sencillamente quieren hacer eso, y después, como las hermanas no están dispuestas a ello, entonces las maltratan, las ultrajan, les dicen que les están lavando el cerebro en la congregación, que están perdiendo el tiempo porque tienen que hacer esas cosas, porque ya ellos, como no tienen que imaginarse, sino simplemente quieren ir es a la práctica. Por eso, esas representaciones violentas y sádicas son peligrosas para las parejas. El cuerpo muy a menudo, y sobre todo el femenino, ¿verdad?, es el que más ha sido vendido, pero cada vez más el masculino también. Y se representa como una mercancía. Y da tristeza que el ser humano sencillamente se preste a eso, a una mercancía. Y veamos un punto pornográfico que es lamentable. Van a vender un par de zapatos y ¿qué sacan? Una mujer semidesnuda, mostrando sus curvas, mostrando todo para vender un par de zapatos. Van a vender una sardina y sacan una mujer desnuda. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que presenten esa mujer en esas condiciones, sencillamente eso va directamente al cerebro, y eso influye, eso motiva, incentiva para
comprar el producto, pero es porque hay un engaño donde las personas sencillamente se dejan envolver por ese, eh, ese engaño de la mujer desnuda. Eso es pornografía. Eso es usar el cuerpo de una mujer, usar a la mujer para obtener un beneficio económico. Se da una imagen de la persona sin ninguna referencia. Ojo a esto que estoy leyendo. Sin ninguna referencia a la inteligencia o a la espiritualidad humana. O sea, sencillamente, cuando las personas se dejan usar por ganar más dinero, por disfrute o por lo que sea, sencillamente, ¿qué acontece? No se da nada, no importa, se anula la inteligencia, se anula la espiritualidad y tristemente, por el dinero, muchas personas caen en eso. Hoy día es lamentable cómo madres o algún vagabundo usa niñas, las cuales las filman desnudándose para vender. Entonces, anula la inteligencia de esa persona. ¿Por qué razón? Porque le dice, bueno, mira, ¿para qué vas a estudiar? No hace falta que estudies, no hace falta que te prepares, no hace falta que seas una ingeniero, una doctora. No, con tu cuerpo tú puedes vivir, porque con tu cuerpo le puedes sacar mucho dinero. ¿Y dónde queda entonces la inteligencia? ¿Dónde queda el valor? ¿Dónde queda la espiritualidad? Eso es echado a la basura, echado completamente a la basura. Entonces, ¿qué acontece? Nosotros sencillamente tenemos que visualizar que todo esto es una artimaña del diablo. Que el diablo sencillamente está usando muy bien estas herramientas para engañar a las personas, para destruir a las personas, para que realmente cada día los seres humanos nos apartemos de lo que Dios quiere para nosotros. En este punto, eh, visualicemos algo muy interesante, porque aquí entra en acción lo que los padres debemos hacer y los que no son padres, pero que de pronto tienen a alguien que está hipnotizado con la tecnología, que vive pegado a la tecnología, tenemos que ayudarle, sobre todo si es jovencito. ¿Por qué? A través de la tecnología se ha propagado más la porno y el acceso es ilimitado. El acceso es ilimitado. Ahí no tiene nadie problemas. O sea, después que tú tengas un teléfono, tú puedes estar en el cuarto, en la sala, en la cocina, puedes estar en el parque, puedes estar en cualquier lugar, porque el acceso a la porno es ilimitado. Y lo peor de todo es que inclusive dentro de la psicología, pues dicen, no, es que es necesario que los niños vean para que aprendan, para que entiendan, para que visualicen, que eso no tiene ningún tipo de problema, que eso es algo normal. No, no, eso no es normal. Eso no puede ser normal, porque eso destruye, eso daña. Entonces, punto uno, la tecnología se debe controlar. La tecnología hay que controlarla. Los niños no pueden tener el control de la tecnología. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, ¿qué acontece? Veamos lo siguiente. Cuando los niños tienen el control y los jóvenes, el consumo de la pornografía en niños y jóvenes, las cifras son alarmantes, son demasiado fuertes. ¿Por qué razón? Porque no hay control, no hay control. Los padres dejan que los niños hagan lo que quieran. Entonces, debemos ver que la edad promedio está de los 8 años en adelante.
Entonces, si tú tienes un niño de 8 años y carga un teléfono y cuando tiene ese teléfono y tú te estás acercando y ese niño de 8 hasta los 17 o más llega inmediatamente, esconde el teléfono, lo apaga o cuando tú llegas inmediatamente empieza a desconectarse de todo. A eso hay que ponerle ojo. Por eso la tecnología debe controlarse. Si tu hijo está haciendo una tarea y tú te acercas inmediatamente, hunde botones y cierra la portátil, si es una portátil. Eso tiene que despertar curiosidad. Inmediatamente tú tienes que ponerle ojo a eso y empezar a controlar. Para eso hay bloqueadores, ¿verdad? La pornografía se puede bloquear porque la tecnología ayuda para lo malo, pero también ayuda para lo bueno. Lo que debemos es ponerle control, no dejar que los hijos tengan el control absoluto del celular u ordenador es fundamental. Los jóvenes, por lo general, dicen, no, bueno, voy a hacer tareas, pero buscan poner el ordenador de la forma que nadie los vea. O no, yo necesito el teléfono porque ahí es donde yo puedo hacer las investigaciones, ahí es donde yo puedo hacer todo y sencillamente no dejan que nosotros veamos nada. No, no permitas que tengan el control absoluto. Así se disgusten. Por lo general, los muchachos se disgustan. Pero papá, pero mamá, ¿por qué razón? ¿Usted no cree en mí? Yo ya sé lo que tengo que hacer y la pornografía no me va a tocar a mí. Bueno, pero si no tienes nada de qué preocuparte y estás haciendo las cosas bien, ¿por qué te disgustas? ¿Por qué no permites que yo te vea el teléfono? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué estás buscando que nadie se meta en lo que estás haciendo? Hay que ponerle ojo a eso. Así se disgusten, si son nuestros hijos, nosotros tenemos que hacer valer nuestra autoridad. Habla con tus hijos y oriéntalos. No es necesario que les entres a golpes, que nos regañes cada nada. No, oriéntalos. Pero para orientarlos debemos documentarnos. Hay que documentarse. Hay muy buena información cómo nosotros podemos hablar con nuestros hijos, enseñarlos, orientarlos, guiarlos para que ellos puedan hacer las cosas bien. Que un padre diga, no sé cómo voy a hablar con mi hijo, eso no es una excusa, porque si muchas veces un padre, una madre está una hora revisando el chat, revisando los correos, revisando todo, y tiene ese tiempo para dedicarse a ello, dedíquenle 15 minutos a la formación, 15 minutos a la preparación, para que de esa manera puedas orientar a tus hijos, puedas mostrarle los peligros de la pornografía, de las citas a ciegas, porque eso se está dando mucho hoy día, niñitas que se comunican y niños que se comunican y una persona en el otro extremo, muchas veces son violadores, son personas peligrosas, que le dicen, mire, sí, yo me llamo fulano, yo me llamo fulana y tengo tal edad y venga, nos vemos en el parque y resulta que son violadores, los secuestran y se meten. Entonces, ¿qué debemos hacer? Controlar la tecnología, porque no es solamente la pornografía, son muchas cosas que están en ese ordenador, que están en ese celular. Entonces, qué importante es que nosotros como padres, nosotros los guías espirituales, nos preparemos en todos estos temas para hablarles claro a nuestros hijos, a nuestros hermanos, al vecino, al amiguito, al sobrino, al primo, para que nuestros hijos también lo hagan. Enseñemos, corrijamos y de esa manera vamos a lograr controlar esas cosas. Hasta ahora, hasta este punto que hemos hablado y todo esto, ¿han entendido? ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Hay algo que sienten que quieren expresarlo y necesitamos expresarlo?
Levante la manito y digamos ese comentario que vaya relacionado con el tema. ¿Nadie se anima? Adelante, adelante, mi hermano, adelante. Muy bien. Efectos negativos y peligrosos. La adicción. La adicción. Esto es algo muy delicado. Pasar largos periodos de tiempo visualizando imágenes y videos y demás material. Para los muchachos, ellos piensan que eso es algo bueno, no hay problema, porque yo sencillamente veo y ya. No, eso origina una adicción. Y el consumo de la pornografía en exceso y así no sea en exceso es dañino para el cerebro. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Eso, la pornografía produce depresión, descuido personal, desánimo, baja autoestima. Por causa de la dopamina empieza la depresión. Los muchachos se deprimen, muchos porque no pueden hacer lo que ven en los videos. Ven tantas cosas y se emocionan con eso, pero no lo pueden hacer porque no tienen otra persona para hacerlo y entonces eso les causa depresión. Y esa depresión también se da, ¿por qué razón? Porque ellos empiezan a aislarse, sea quien sea, empieza a aislarse y al aislarse se deprime porque ya no quiere hablar de otro tema, sino de ese. Y entonces cuando hablan de ese tema con alguien o le hacen un comentario y de pronto no le dan la respuesta que ellos quieren, eso les hace aislarse. No tienen comunicación con los padres porque los padres no le van a aceptar. Inmediatamente empiezan a separarse, a aislarse y eso les produce depresión. El descuido personal. Eso es algo muy delicado, porque ya están tan obsesionados con estas cosas que no se preocupan en bañarse, en arreglarse, ni nada. Inclusive empiezan a usar ropas que, oye, no son las más adecuadas. Eso es terrible. El desánimo. La pornografía les lleva a que están tan obsesionados a estar en ese proceso tan feo que sencillamente se desaniman a estudiar, se desaniman a desarrollar una vida normal, se desaniman a estudiar la Biblia, a asistir a la congregación, se desaniman a todo. Ya no les interesa nada, les interesa es la pornografía. Y si no consiguen a alguien con quien hacerlo, pues entonces ahí viene una parte muy triste. Que estas cosas le llevan, si no consiguen a una pareja del sexo opuesto, entonces consiguen a una persona del mismo sexo y entonces viene la homosexualidad. Entonces, todo esto le lleva a eso, porque la baja autoestima también lleva al homosexualismo. Entonces, yo no me valoro, yo no ocupo el lugar que me corresponde, no me siento digno y entonces busco a una persona que haga lo que quiera conmigo para satisfacer ese deseo enfermizo que ha desarrollado por causa de la pornografía. Cuando entramos en el punto de que la patología psicológica, aislamiento social, oye, la pornografía daña tanto la personalidad que me lleva a eso, al aislamiento social, a no querer compartir, a no querer ya tener esa relación bonita, normal con las personas, sino aislarme, porque eso me hace sentir tranquilo, porque ahí es donde puedo disfrutar de esos pensamientos, de esos deseos, de esas cosas que sencillamente no me traen ningún beneficio. Conflictos emocionales o psicológicos. Eso es algo que se le va a dar. Que muchas veces cuando uno habla con las personas que tienen este problema de la adicción a la pornografía, dicen, no, yo no tengo ningún problema psicológico, nada de eso. Sí, pero eso se va dando paso a paso.
Eso no es de una vez, ¿no? Eso se va dando paso a paso, paulatinamente se van desarrollando todas estas situaciones. Los resultados son alarmantes. ¿Por qué razón? Los estudios elaborados demuestran que las alteraciones en la transmisión de dopamina pueden facilitar la depresión, la ansiedad. Los resultados obtenidos indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no ven porno. Y de repente tú hablas con un joven que está en esta situación, le dicen, no, yo estoy bien porque yo estudio, yo hago, yo voy, yo vengo y no, no hay problema. La cuestión es, como decíamos anteriormente, es la adicción. El problema es que ya cuando empieza uno a consumir la pornografía, al principio puede ser que la vio y bueno, me pareció interesante y bueno, la pasé. Pero después le gusta. Después empieza a descubrir otras cosas. Después empieza a ver que están utilizando cosas más extremas. Esas cosas extremas entonces le llevan a que cuando es más intenso, la dopamina se altera más, se segrega más. Por lo tanto, ahí es donde vienen las consecuencias. Como todo, empieza por una probadita. Después viene consiguiéndose el gusto y después se vuelve consumidor. ¿Cómo hacen las personas que van a los colegios y logran que los niños empiecen a consumir droga? Le llevan un caramelito con el cual ellos van a sentir cosas. Después los convencen a que consuman un poquito más y van sintiendo más cositas y eso les va llevando hasta que son consumidores, llegan a la drogadicción. Lo mismo pasa con la pornografía. Esas imágenes, toda esa información va directamente a la cabeza, va directamente a nuestra mente. Y cuando empieza la obsesión por ver la pornografía, entonces empieza ese deseo que es insaciable, porque hoy consumió un rato, después ya no se conformó, dejó de hacer tareas, dejó de cumplir con sus obligaciones porque tiene que consumir, porque eso es algo que empieza a trastornar y por eso los resultados tan exorbitantes. El 310% creció el consumo de pornografía en el 2024, pero es que en el siglo XXI ha sido algo exorbitante como los hombres consumen un 80%, las mujeres un 30% de pornografía. De los 12 a los 17 años, el consumo de pornografía es alarmante. Y quizás muchos tendrán hijos que están viendo pornografía y no se han dado cuenta. ¿Por qué razón? Por la ausencia de padres en el hogar. Porque los padres tienen que trabajar, porque tienen que estar en sus actividades y los hijos permanecen solos en la casa. Entonces, en ese momento es donde empieza el problema. Es donde nosotros debemos ponerle corazón y empeño para ayudar a los hogares, ayudar a las familias con esta situación. ¿Por qué evitar la pornografía? ¿Por qué evitar? Hasta ahora lo que hemos hablado es una situación delicada. Es algo que nosotros debemos tener presente como un problema social que nos trae graves consecuencias. Y entonces veamos acá, ¿por qué debemos evitar la pornografía? Porque es perjudicial para la familia, crea división, crea separación. Imaginémonos un padre de familia que consume pornografía.
Ese padre de familia sencillamente vive obsesionado con la pornografía, se separa de sus hijos, en vez de sentarse a tener una conversación con sus hijos, se va al cuarto a ver pornografía. Y por lo general son los padres porque las mujeres consumen menos pornografía que los hombres. Los hijos, en vez de conversar con sus padres, en vez de compartir en familia, sencillamente están pegados en el teléfono. ¿Qué están viendo en el teléfono? Están a la mesa y están con el teléfono. Están compartiendo algo y están con el teléfono. Y no se sabe qué están viendo ahí. Entonces, es perjudicial para la familia. Daña la personalidad. Ya lo hemos hablado. Daña la personalidad ya ese ser, ese joven, ese adolescente, ese niño empieza a tener trastornos de personalidad, se pone más rebelde, empieza a hablarle mal a los padres, no quiere que se metan con sus cosas, no quiere que le controlen el televisor, no quiere que le controlen el teléfono, no quiere que le controlen el ordenador. Ya es una persona que se pone irritable, se vuelve irritable, se vuelve depresiva, le gusta estar alejado de todos los demás, está encerrado en sí mismo, daña la personalidad. Se daña la relación de parejas también. ¿Cuántas parejas, como dije anteriormente, o sea, el esposo ve cosas ahí en la pornografía y quiere hacerla después con la hermana, con la esposa que es cristiana, y esa hermana sencillamente no quiere porque no está dentro de los lineamientos que Dios permite. Porque muchas veces, sencillamente, pues bueno, como estamos casados, podemos hacer lo que sea. No, no, no porque es mi esposa, porque es mi esposo, yo puedo hacerle lo que sea. No, no, porque es que lo vi en la película y si ellos lo hicieron, nosotros lo vamos a hacer. No, porque eso va a dañar la pareja, porque deja de ser una relación sexual bonita, una relación agradable, una relación que alimente el amor, la unidad, y sencillamente pasa a ser un momento dañino que ofende, que perjudica y sobre todo a la mujer en este caso. Los hijos se encierran en sí mismos y ese problema sencillamente nos separa la familia, nos daña, pero como la sociedad hoy día está tan ocupada en tantas cosas, no le damos valor a a esa situación de que nuestros hijos se encierran en sí mismos. Daña el cerebro, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿cómo así que daña el cerebro? Quiero leerles acá algo muy interesante que vi, ya les, que la tecnología está muy lenta. No sé cómo le pasó esto. Bueno, daña el cerebro. ¿Por qué razón? Porque como el estar pendiente de la pornografía, el estar ahí inmerso en la pornografía, empieza a segregar la dopamina y como se segrega en cantidades que ya son anormales, empieza a dañar mi cerebro. Lamentablemente, la persona que consume más porno empieza a sufrir trastornos donde el aprendizaje se disminuye. Ya no se aprende igual, ya la memoria empieza a debilitarse. Y bueno, según, lo que pasa es que el teléfono se me ha pegado, pero según según los estudios, hay una parte del cerebro que se va secando. Ahora sí, ya estamos acá. Muy bien. Dice lo siguiente, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, según la información provista por la ONG.
Alrededor de los 12 años y con el paso del tiempo suele constituirse como su principal referente. El consumo es porcentual, mayor en hombres que en las mujeres. Eh, Dice acá, el consumo de porno va a incentivar la repetición de la conducta, haciendo que la persona pierda la capacidad de controlar sus propias sensaciones y voluntad. Ello va a generar que con el tiempo se va afectando el circuito de recompensa y en consecuencia la misma producción de dopamina, siendo necesario consumir mayores dosis de pornografía para que éste alcance los niveles de satisfacción que generaba en un inicio. Proceso que se conoce como fenómeno de tolerancia. En consecuencia, la persona puede llegar a desarrollar un problema de dependencia hacia la pornografía, sintiendo cada vez más la necesidad de estar constantemente estimulada para sentirse estable. Está dañando el cerebro. Entonces, todos estos estudios nosotros tenemos que ver que es alarmante, es preocupante el consumo de pornografía y debemos nosotros como guías espirituales atender esta situación. Como padres de familia, atender esa situación que viven nuestros hijos. Debemos evitar la pornografía porque empiezan a bajar el rendimiento en el colegio. Si lo que leímos, ¿verdad? Sencillamente lo llevamos acá también. ¿Cómo bajan el rendimiento en el colegio? Si ya no tienen la misma capacidad, si vienes pensando en la pornografía, sencillamente su rendimiento no va a ser igual. Y muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué ya no es como era? Bueno, vamos a revisar. No tenemos que señalarlos, no tenemos que imponerles cosas, no, corrijamos con sabiduría. No se relacionan con nadie. No hay que impedir la pornografía porque no se relacionan con nadie esos muchachos, esos jóvenes o esos adultos. Yo estaba hablando con un señor y decía que tenía un amigo que era tan adicto, pero tan adicto, que llegaban a cualquier casa y él de una vez buscaba un rincón. Y en ese rincón él estaba con su teléfono. Conversaba con las personas de vez en cuando, pero era pegado al teléfono. Y él decía, pero ¿por qué razón este amigo tiene que estar con ese teléfono todo el tiempo? Hasta que, bueno, inventó una estrategia y vio que lo que hacía era eso. Ver pornografía, la obsesión. Ya no se relacionaba con nadie, sino que iba a la casa y estaba ahí en su casa. Y los trastornos de personalidad. Debemos atender eso. Debemos estar pendientes. ¿Qué dice la palabra? Vayamos nuevamente a la palabra. Eh, Nosotros tenemos que visualizar, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Empecemos por ahí. El Señor nos ama tanto que no permite que nos venga una tentación que no sea humana, o sea, que no sea controlable. El Señor no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos ser. ¿Por qué razón? Porque tanto tú como yo tenemos libre albedrío. Y somos nosotros los que decidimos ver pornografía o no ver. Somos nosotros los que decidimos aceptar la tentación o no aceptarla. Que después digamos, no, pero es que no soporto. No, no, sí soportas. Sí soportas. Y lo que leímos en Santiago, bienaventurado el varón, bienaventurada la dama que soporta esa tentación. El Señor es fiel y Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos. Pero si nosotros nos sumergimos cada día más y cada día más y cada día más en la tentación y en la pornografía, Él no va a hacer nada, porque es una decisión personal, porque es algo que yo he asumido. Entonces, ¿el Señor qué hace? Él nos da, juntamente con la tentación, o permite que llegue esa tentación, pero Él nos da una salida. ¿Y cuál es la salida? Lo que hoy les estamos diciendo.
jóvenes, ustedes nos tienen a nosotros para que te orientemos. Ábrete, ábrete, permite que nosotros podamos ayudarte, permite que nosotros te ofrezcamos una salida a esta situación. Para que tú puedas soportar esa tentación, tienes que estar apoyado, tienes que estar en comunión con el Señor. Y nosotros estamos dispuestos a esto, a ayudarle. Las tentaciones están. Mientras tú tengas un teléfono en tu mano, sencillamente tienes la tentación en tu mano. Pero no estás solo. Y no solamente los jóvenes, sino los adultos. Hace poco leí un libro que se llama Deseo ser puro. Y resulta que en este libro dice que la cantidad de pastores y guías espirituales que caen en la pornografía son muchos. Y decía este escritor que él buscaba siempre ayudar a esos hombres, no los señalaba, no los condenaba, sino los ayudaba para que salieran de eso. Porque la tentación estaba ahí, porque las situaciones están ahí. Pero la cuestión no es señalar, la cuestión no es decir, tú eres culpable, tú eres responsable. No, la situación es decir, oye, el Señor no permite que te venga una tentación que sea sobrehumana. Y detrás de la tentación, el Señor te pone la solución. Y para esa solución estamos nosotros para apoyar. Dice la palabra de Dios que sencillamente quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amados hermanos, amigos, todos los que están escuchando, todos los que están viendo este video, las personas que realizan la pornografía, las personas que están involucradas en la pornografía, sencillamente son personas que saben lo que están haciendo, porque ellos se están beneficiando económicamente. Ellos están recibiendo grandes sumas de dinero. Esas mujeres, esos hombres que están ahí haciendo eso, están recibiendo grandes sumas de dinero. ¿Y saben qué? Los consumidores sencillamente están recibiendo veneno para su cerebro. Están recibiendo es condenación. Entonces, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque si tú le preguntas a un productor de cine pornográfico, a una actriz pornográfica o a cualquier persona que se esté involucrando en la pornografía, ellos supuestamente creen en Dios y ellos supuestamente también tienen sus cuestiones religiosas, pero hacen eso sin entender el juicio de Dios. Y esas personas sencillamente, dice la palabra, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Porque no solamente las hacen, sino que se complacen en tener una cantidad de seguidores que están matándose con esa pornografía, con esas cosas que le están haciendo daño, que está destruyendo familias, está destruyendo profesionales, está destruyendo todo, paso a paso. Porque si la pornografía está matando mi cerebro, poco a poco está matando todo lo demás. En conclusión, eh, la pornografía es un flagelo que está dañando la mente de grandes y chicos. Esto no es algo que, bueno, sí, eso es un problema de la juventud. Esto en las estadísticas, cuando uno se mete ahí, pues empieza a ver que eso no hay edad, desde los 8 años hasta los 100 años. Cualquiera puede caer y cualquiera sencillamente se puede deleitar en ello. ¿Por qué razón? Porque cae en pecado. Se está dañando la mente. ¿Dónde es que ataca el diablo? En la mente. Y el diablo, según Juan 10:10, ¿a qué vino? A robar, a matar y a destruir. Nos roba la fidelidad, nos roba el amor, nos roba las familias,
nos mata la mente, nos destruye, nos mata, nos separa de Dios. Entonces, la pornografía, ¿qué hace? Separarnos de Dios. Eso es lo que hace. No permitamos que se introduzca en nuestros hogares. No permitamos eso. Sencillamente debemos tratar con sabiduría de lo alto, con la sabiduría de Dios. Debemos tratar esta situación. No dañemos, no dañemos a nuestros hijos, señalándolos, condenándolos a un jóvenes dentro de la iglesia que de pronto identifiquemos que están en esta situación, no los dañemos más. Sencillamente con la sabiduría de lo alto, pidámosle sabiduría a Dios y toquemos los temas de la mejor manera posible para mostrarles la gravedad y lo que está originando, separándonos de Dios, separándonos de la sociedad. Tenemos que buscar las soluciones apropiadas para esta anomalía, para este flagelo que está dañando la sociedad. ¿Cómo está sencillamente la pornografía está dañando las relaciones matrimoniales? ¿Cómo está alejando a los maridos, a las esposas? ¿Cómo está dañando la unidad con los hijos? ¿Cómo está dañando la relación de todos? Y miren, revisando las estadísticas y todo eso, políticos, religiosos, esposos, esposas, niños, ancianos, cayendo en ese flagelo por falta de información, por falta de orientación, por falta de entender la gravedad de la situación. Así que mis hermanos, mis hermanas, yo les invito a que sigamos buscando más información para ayudar. Aquí estamos para eso, para ayudar, para servir, para corregir, para que podamos realmente desarrollar lo que Dios quiere. Recuerden que Dios está ahí presente y Él no va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos aguantar. Pero somos nosotros los que debemos tomar la decisión. De que Dios me los bendiga y que podamos seguir ayudando a los que necesiten de nuestro apoyo, a los que deseen ser apoyados, a los que deseen ser ayudados. Aquí estamos para servirles. Y, pues bueno, ahora pasamos a la parte de las preguntas y las dudas. Vamos a compartir que tienen, qué les ha quedado de dudas o qué creen ustedes que pueden aportar, ¿verdad? Aquí estamos sencillamente todos para aprender y compartir. Adelante, mi hermano Arnoldo.